Bienvenidos. El siguiente trabajo se desarrolló en el marco del Congreso del curso Riesgo de Tsunami, dictado por el profesor Marcelo Lagos. Los integrantes de este trabajo son Octavio Fuentes, Joaquín Echeverría y Álvaro Morales. El pasado terremoto magnitud 8.8 que azotó a la zona centro-sur de Chile, generando sendo tsunami que inundó y destrozó centros urbanos como Constitución, reflejó las condiciones de vulnerabilidad del Estado frente a estas amenazas, teniendo como consecuencia destrozos en infraestructura y la muerte de decenas de personas. Junto con Chile, muchos países de la cuenca del Pacífico comparten la convivencia con estas amenazas, debido a la condición geográfica en común descrita por la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría establece que la corteza terrestre está dividida en fragmentos que se desplazan de forma independiente uno con respecto a otros, gracias a la energía mecánica que propician las corrientes convectivas del interior del manto. Esta disposición delimita contactos entre las placas que están asociados a una alta actividad sísmica y o volcánica. Para el caso de la cuenca del Pacífico, predominan contactos de placa convergentes asociados a la subducción de una placa debajo de otra, generando sismos, vulcanismo y tsunamis. La generación de tsunamis asociados a la subducción de placas se explica por la deformación del fondo oceánico que perturba la columna de agua superior, originando un tren de olas que se propaga con gran energía por el océano. Esto ocurre cuando la energía elástica acumulada por el progresivo acoplamiento de las placas que se deslizan entre ellas se libera violentamente, produciendo sismos y fractura de la corteza. Estos eventos han significado una amenaza histórica para las sociedades. La recuperación de cada país tras los desastres generados por estas amenazas dependen de su capacidad de resiliencia. La resiliencia, en el contexto de gestión de riesgo, se entiende como la capacidad de recuperarse tras un episodio de desastre, abogando por la pronta rehabilitación del bienestar básico y la reconstrucción. Este es un concepto complejo, ya que el grado de resiliencia depende de las condiciones, recursos y experiencias de cada sociedad. Sin embargo, en este trabajo podemos identificar virtudes resilientes estudiando los casos de Haití y Japón, haciendo un balance para comparar con la realidad de Chile. El caso de Haití. El problema de Haití no fue solamente el terremoto, sino que fueron distintas causas que provocaron que murieran miles de personas. Dentro de estas causas están un medio ambiente degradado. Esto se notó debido a que el ecosistema está tan dañado que es mucho más vulnerable a la temporada de huracanes y de lluvias que ocurren anualmente en esta zona. Además, construcciones precarias. No existe una regulación del Ministerio de Medio de Obras Públicas con respecto a la planificación territorial. Existían muchos edificios con precaria construcción que tras el sismo se derrumbaron. Por otro lado, existen problemas sociales, en donde cerca de un 40% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Los índices de analfabetismo, discriminación y exclusión social son altísimos. El acceso a la educación es un privilegio de algunos. También existe una inestabilidad gubernamental. El Estado tuvo una mala respuesta frente al evento, una capacidad mala de respuesta. Y finalmente, se puede destacar la solidaridad de América Latina, que fue un factor clave en la reconstrucción, ya que muchos países, ONG y organismos internacionales ayudaron al levantamiento de Haití. El caso de Japón corresponde al de un país desarrollado que nos permite comparar la capacidad resiliente de Chile en relación a cómo se enfrentan los eventos naturales que han marcado la vida de una población. El 11 de marzo del año 2011, Japón sufrió un terremoto de 9 grados de magnitud de duración de 6 minutos, debido al desplazamiento de la placa del Pacífico por debajo del continente, siendo el evento de mayor registro en la historia del país. Producto de este movimiento telúrico, se derivó de él la llegada de un tsunami que inundó gran parte de las costas del país.
Tal escenario causó significativos daños sociales, económicos y estructurales, provocando la muerte de más de 10.000 personas. En este contexto, Japón ha ejecutado medidas de mitigación enfocadas en alertas tempranas, información y participación en las localidades para toma de decisiones políticas y técnicas para disminuir efectos de desastres, además del mejoramiento de infraestructura. Sin embargo, los errores que se cometieron por parte de los especialistas ante estos fenómenos fueron, entre otros, la creación de una falsa seguridad debido a la dependencia de construcciones ingenieriles por sobre lo no técnico, entiéndase lo social, lo psicológico, la educación, entre otros. Además, una deficiente conexión entre documentos científicos sobre desastres y amenazas naturales con la absorción óptima por parte de autoridades para aplicarlos en la política de reducción de desastres. Por otro lado, la volatilidad del compromiso de autoridades políticas en la reducción de los desastres. Por lo tanto, pese a que Japón había tomado medidas preventivas ante eventos desastrosos de registros históricos, subestimó los peores escenarios posibles ante un desastre de esta naturaleza. Japón ha sabido aprender de sus errores, recomponiéndose, replanteándose sus acciones y mejorando mediante la incorporación de temas no técnicos, sociales, psicológicos, educacionales, entre otros, el abordaje a tales eventos, complementándolos con los avances ingenieriles. Adicionalmente, se involucran en congresos internacionales para promover e incentivar la participación mundial para afrontar y disminuir la vulnerabilidad ante desastres naturales. En el caso de Chile, una de las principales características resilientes es la existencia de la norma de diseño sismo resistente de edificios NSH 433, que gracias a la aplicación de esta, los edificios de los principales centros urbanos del país se mantuvieron en pie tras el terremoto del 2010. Entre las características no resilientes se mencionan la organización vertical y jerárquica de las instituciones durante el manejo de emergencias, plasmada en el Plan Nacional de Protección Civil, actualizado hasta 2002, que impide la aplicación y fiscalización de las normativas en operación de emergencias. Por otro lado, la reconstrucción está enfocada en subsidios habitacionales que no resuelven el problema de raíz. Como conclusión, comparando los casos de Chile con respecto a Haití y Japón, se puede decir que Chile, como país en vías de desarrollo, es potencialmente resiliente para levantarse tras un terremoto o tsunami, ya que tiene características resilientes y no resilientes que puede mejorar. En relación a Haití, está en un nivel superior de resiliencia, destacando su mayor capacidad económica y marco institucional más desarrollado. En cambio, en relación a Japón, está en un estado inferior de resiliencia, ya que, a diferencia de Chile, Japón tiene integradas medidas de mitigación estructural y no estructural que se traducen en una cultura acostumbrada a la convivencia de desastres de terremoto y tsunami. Por otro lado, tras revisar la experiencia de Haití, podemos destacar como virtud resiliente la cooperación internacional. Por último, podemos decir que la resiliencia es un concepto complejo de definir en el marco de la gestión del riesgo de desastre, puesto que las variables que integra son múltiples, políticas, económicas, culturales, entre otras, y que responden a la realidad de cada sociedad. Sin embargo, el objetivo es claro: tener la capacidad de recuperarse de la manera más eficiente tras un desastre.